Con esa música nosotros damos la bienvenida ya en este primer bloque, día jueves, día bien plebeyo. Lo quiero saludar a Eduardo de la Cruz, que está otra vez con una elegancia el hombre. Bueno, ¿Cómo la andamos? estación lo invita a vestirse bien. Es una estación para esos colores, sí, además. Se vino el frío con todo. Games of Thrones empezó con todo. Sí, aparte, ¿no? sin aviso, digamos. Veníamos relajados, es cierto, pero ahí bajó de golpe el termómetro mal. Cuando tenés que dar clase en el secundario, el primer módulo está como complicado. Está helado, ¿no? Está helado. Bueno, acá ¿con estamos. qué arrancamos hoy? Me dijo un director, Te dos traigo películas. Un director, dos películas. Un viaje a y Japón. Un país Ajá. interesante cinematográficamente, también para visitarlo, pero está como lejano en este momento. Hablo de Japón y lo voy a leer porque Ryusuke Hamaguchi. No nos dice mucho el nombre del director. Ha ganado el Oscar a la mejor película extranjera con una de sus películas. ¿Es de Drive My Car? El de Drive My Car. Y el Cine Club Municipal, el Hugo del Carril, estrena hoy, empieza hoy a las 20:30, es el estreno de una de sus películas anterior a Drive My Car. Así que nos interesaba traer a Hamaguchi porque es un director muy joven y muy interesante, y más si te gustan esas historias o esos fragmentos del discurso amoroso, que es un poco la rueda de la fortuna y la fantasía. ¿Así se llaman estas pelis? Así es. Bien. La rueda de la fantasía y la fortuna, que es lo que estamos viendo en imágenes y es lo que van a poder ver en el Cine Club Municipal hasta el martes 24 de mayo, donde son tres historias, un tríptico. Ajá, me gusta ese formato, sí. Tres historias donde el azar, el amor, la pasión, el deseo que a veces no se cumple, van a estar presentes, ¿no? Y acá va a haber algo que lo va a relacionar con la otra película, Drive My Car. Va a haber un auto, siempre van a pasar cosas en los autos. Mirá. Acá dos amigas toman un taxi, se cuentan una historia y se produce algo bastante interesante entre las dos amigas y las historias de amor de esas dos amigas. ¿Y esas tres historias de esta película se conectan o son...? No, son independientes, por Bien. eso es un tríptico. Las chicas en el taxi, que se van a contar una historia y que va a desencadenar algo. La segunda historia, que es la más interesante, un profesor y un alumno, es la venganza de un alumno hacia un profesor que ha editado una novela y es muy famoso, y hay una historia de una venganza. Creo que la segunda es muy interesante porque habla un poco de lo que vivimos hoy, ¿no? Estas cosas de los odios, las intrigas, ¿no es cierto? ¿Es como el gran director de cine ahora japonés, digamos, el nombre importante? El nombre importante. No lo teníamos muy presente no lo hasta ahora, teníamos. ¿no? Y la tercera historia, que es como que cierra un poco esa trilogía, donde hay una cuestión que tiene que ver con una oficina o un lugar de trabajo. Así que los invito al Cine Club Municipal. Y si no tienen ganas de salir, pueden ir a Movie a ver Drive My Car. Dura 3 horas la película. Es un viaje también en un taxi. Hay un director de teatro que tiene que ir a hacer una apuesta a Hiroshima, un lugar emblemático para los orientales, y allí van a suceder un montón de cuestiones y ahí va a haber conversaciones. Por eso acá los fragmentos, el discurso amoroso, el azar y las coincidencias se van a dar. Es un cine de texto, de interpretaciones. Un cine de texto, de autor, y muy parecido al cine de Eric Romer. Creo que es uno de sus fans de Hamaguchi, Eric Romer, donde suceden esas cosas así causales, casuales, azarosas. Es un cine para degustar y verlo. En la de Movie hay gente que como dura 3 horas, la empieza a ver por fragmentos, por tríptico. Y dejando 1 hora, por momentitos, 2 horas, ¿no? La segunda hora y la tercera hora. Se puede ver y se puede desarrollar. Así que me parece interesante. Hay más películas del director, las primeras películas que también... ¿Se pueden ver esas? Pueden ¿Se ver consiguen? en la plataforma, y donde el auto es como una escenografía muy particular del japonés. Es muy joven, no llega a los 50, así que me parece que es como un director a tener en cuenta. Y en el Cine Club... es buena la película La Rueda de la Fantasía y la Fortuna para una primera cita. Muchas gracias. Así que tenemos para ver cine. Volvemos con Eduardo de la Cruz, con el plebeyo, al lugar donde nos vio nacer. Acá empezamos. Acá empezó nuestra todo. historia. Acá adelante estamos ambos dos. Acá, primera temporada. Primera temporada. Ha pasado agua. Ha pasado fuente. y tenemos ahora un Ciudad U que va creciendo todos los años, así que volvemos con el plebeyo en el programa y con tema de actualidad, porque lo que pasó la semana pasada lo vamos a retomar, esa masacre en Búfalo. Recordamos un poquito, Edu. Un joven entró supremacista blanco el hombre, ¿no? Supremacista blanco, esos que piensan que la inmigración vino a acabar con la raza blanca. Entró a un supermercado en Búfalo, cercano a Nueva York, y mató a 12 personas y dejó heridas a otras 3. Las
11 personas muertas son de raza negra, por lo que se considera un crimen de odio. Se considera crimen de odio, ¿verdad? Así que lo están investigando por ese lado y además el agresor dejó toda una carta de 180 páginas donde explica esta teoría y demás. Y lo innovador de este acontecimiento de violencia y de crimen de odio es que lo transmitió en vivo por la plataforma Twitch, como si fuera una especie de videojuego. Esperá, el hombre entró a hacer la matanza con una cámara y en vivo, transmitiendo por su canal de Twitch. En vivo, así que es lo nuevo de estas masacres que tenemos acostumbrados los Estados Unidos y que tienen que ver con estos discursos de odio que venimos hablando, con la aportación de armas por parte de la población civil, algo que es muy común en los Estados Unidos, y con toda esta cuestión de las teorías supremacistas y que tienen que ver con la superioridad de razas. Así que, dos cosas, Edu. Pienso, ¿hay algún protocolo de las redes sociales y que puede en algún momento determinar que lo que se está emitiendo, por ejemplo, se trata de esto, de una masacre, de una persona cometiendo este tipo de delitos, asesinando gente y que se pueda transmitir? Porque entramos ya en una era entonces donde no solamente cualquier cosa puede salir al aire, que digo, hay una cuestión que siempre hablamos de la libertad de expresión, pero esto es otra cosa. Es otra cosa y es la primera vez que... Y es peligroso también. Es peligroso también. Y se vio en vivo y en directo, digamos, porque él se presentó y entró al supermercado y durante una serie de minutos vimos cómo sucedía todo esto. Así que hasta ahora no hay ningún protocolo, pero hay que tener en cuenta esto. Está muy ligado a estos videojuegos que tienen un poco esta cuestión. No hay una relación directa porque es multicausal esta cuestión, viste que ya hay estudios. Los tipos shooters son esos videojuegos que hemos hablado mucho con Maranto, pero bueno, no podemos decir que sean causal directamente. No son causales, hay estudios que dicen que no hay una relación directa, sino es una conjunción de temas y que tiene que ver con lo que hablamos todos los jueves, con estos discursos de odio que son producidos por esas usinas de información, que son los medios masivos de comunicación, y que los chicos tienen, los adolescentes, a su mano un montón de cuestiones, estas teorías supremacistas que andan dando vuelta y que se difunden por todos lados. Entonces, alguien con tiempo y con acceso a internet consigue todas estas cuestiones y produce estos acontecimientos violentos, estos crímenes de odio que en Estados Unidos afecta a una población determinada, que es la raza afro o la raza negra. Gracias, Edu. En esta segunda parte del Plebeyo todavía te quedás porque vamos a hablar de libros. Te traigo un libro muy interesante. ¿Tenés libros? Sí, bueno, sí. Gracias, querido. Arrancamos con uno de los momentos que más me gusta de las visitas de Eduardo el Plebeyo de la Cruz, que es cuando hablamos de libros. Y en mis manos tengo el objeto que nos trajo para hoy. Edu, querido, ahora te lo paso a vos. Ya sabemos que va de Lazarlo, ¿no? Decimos Lazarlo porque ya es muy conocida. Coca Sarlo, ¿sabés qué? Yo siempre le digo Coca Sarlo. ¿A Beatriz? Y la última vez que nos visitó en la Feria del Libro tuve el honor de presentar y conversar con ella sobre otro libro. Pero traemos... ¿Qué tal es la doña así mano a mano? ¿Es piola? Es piola. Ajá. Una diva total, sí, pero sí. No, al momento de... ¿Sabes que vino a la Feria del Libro y le pidieron que diera como una masterclass sola? Y a último momento dijo, no, yo quiero conversar con alguien, no quiero monologar, que estaba como piola, con el público y con alguien. Entonces me llamaron a mí y bien, entonces... ¿De partener de Beatriz Sarlo? Me acuerdo, le pregunté, ¿se puede hablar de sobre el libro, por supuesto, de cualquier... Yo estaba nervioso, te imaginarás. Pero no, muy bien. ¿Conmigo no de la Cruz? ¿No te dijo conmigo no? No, estuve a punto, pero no, estuvo lindo y llenamos una carpa ahí en el Cabildo. Bien. Y bueno, ya que hablamos de ella... un clásico de clásicos. ¿Sí? Que son sus clases de literatura argentina, porque la recuperación democrática, ella se hace cargo de la Cátedra de Literatura Argentina 2 de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Letras, en la Cátedra de Letras. Y aquí, al que le interese la literatura argentina y quiera empezar con algunos autores, están las clases que son clásicos, que se repartían por fotocopias, ahora se diría por PDF, y hay una colección en siglo XXI de editores que se llama Beatriz Sarlo y Silvia Zaita las compiló. Seguramente vendrán muchas más clases. Aquí están las clases de 1984 a 1988 y hay autores imprescindibles, porque lo que hizo Sarlo es armar toda una tradición o pensar o repensar la tradición de la literatura argentina que nadie había hecho en su momento. Sarlo es importante, es una gran intelectual por esa cuestión. Nos invitó a pensar la literatura argentina teniendo en cuenta determinados autores y demás. Así que acá va a aparecer Roberto Art. Ah, mirá, bien. Borges, que lo va a analizar en determinadas claves, cuando a Borges no se lo analizaba
más que de la tensión peronista, antiperonista. Ezequiel Martínez Estrada, con un ensayista maravilloso, Eduardo Mallea, y va a tomar en plena recuperación democrática a Rodolfo Walsh y su Operación Masacre, y lo va a incorporar dentro del canon de la literatura argentina. Nadie había hecho eso hasta ese momento. Después todos lo hicimos, sí, claro, todos los que continuamos allí, pero la que puso a Walsh en la academia fue Beatriz Arlo. Cortázar, Puig, su amado Juan José Saer, que hay que leerlo, y Ricardo Piglia. Arma como toda una tradición, un mapa, una cartografía, y los hace dialogar entre ellos, que me parece que es lo más interesante. Edu, y en el caso, digamos, de Azarlo la tenemos últimamente por sus polémicas y sus escritos sobre política, ¿no? Ha sido una persona que desde la intelectualidad también participa de la discusión política en Argentina. En este caso, cuando habla de literatura, ¿también es polémica? ¿Sí, es o polémica, no? Pero tiene argumentos fuertes, es una intelectual de fuste. ¿Sí? Uno se tiene que hacerlo en el último tiempo por sus apariciones mediáticas o su especie de panelismo en determinadas cadenas informativas, que a veces hace esos análisis muy a la televisión, digamos, pero que no tienen que ver con la profundidad que ella le pone a la literatura. Si vamos a elegir un Azarlo, yo prefiero el Azarlo intelectual que se pone a hablar y escribir de literatura, ¿no es cierto? Porque en la cuestión política está clara su adscripción política, pero a veces es como que patina o derrapa, digamos, porque la televisión también te exige esa coyuntura de opinar sobre lo que sucedió el día anterior. Entonces, pero en cuanto a estudios de literatura, ella como construyó toda una generación de intelectuales y escritores. En su momento, en los 80 y en los 90, Sarlo definía el canon de la literatura, porque por esa cátedra de la literatura argentina... Era muy famosa esa cátedra. Y es muy famosa la discusión con Viñas, que tenía con David Viñas. Con David Viñas, ¿no es cierto? En un programa, también sucedió en la televisión, se disputaban ese mapa cultural de la Argentina. Así que yo creo que es un libro para tenerlo en cuenta. Los que les guste la literatura y estudien literatura será bibliografía obligada, pero para el que quiere empezar a leer o pensar los libros desde un contexto más amplio, me parece que está bueno ir a la librería. No ir con el prejuicio de que Sarlo es la que aparece en Claro, no, descubrimos otra Beatriz. Sarlo, y creo que a la luz de la historia, estas clases dan cuenta de la intelectual de fuste que es Beatriz Arlo. Qué bueno que nos trajo esto para acercarnos, digamos, para entrar a lo que nos gusta mucho la literatura, a los autores, a los escritores, las escritoras, pero también con el análisis que hacen quienes la han trabajado. Porque estos escritores todavía siguen diciendo cosas de la Argentina, porque son escritores que en un momento, ser escritor es ser intelectual, y su voz pública decía muchas cosas, su obra decía mucho. Así que empieza con Art este libro y termina con Piglia, y hay un recorrido bastante interesante. Así que ahora que se vienen los días fríos de invierno para leer y disfrutar, esta es una puerta de entrada para ir a buscar después todos los libros que Coca Sarlo desarrolla en este libro. Bueno, quédese porque le voy a presentar un material ahora sobre el caso Cecilia Basaldúa con un periodista que usted conoce, que es Dante Leguizamón. Mi otro jefe. Un compañero suyo, jefe ahí en la radio. Y también tenemos el material de Ana Ceballos, también en este caso, que nos van a contar ellos justamente novedades de este caso, donde estaremos muy atentos porque este caso de Cecilia Basaldúa se resuelve entre mañana y la semana que viene. Veremos